Damos gracias al Señor por darnos siempre el tiempo y el privilegio de poder compartir su palabra, entendiendo que Él ha puesto en todos y cada uno de nosotros su vida preciosa para que la vayamos conociendo, para que efectivamente, en la medida en que nosotros nos vayamos apoderando de ella, podamos ir conociendo y experimentando todos sus beneficios, entendiendo que el Señor vino a salvarnos a todos y cada uno de nosotros mismos, sabiendo que efectivamente en nuestra primer creación no éramos capaces de poder cumplir el propósito para el cual el ser humano fue creado, y es que nosotros nos convirtamos en su imagen y semejanza. Por eso que el Señor tuvo que mandar a Cristo mismo, es decir, Dios mismo tuvo que venir en la persona de Jesucristo, haciéndose hombre, igual a nosotros, para que desde esa condición Él pueda libertarnos, Él pueda liberarnos. Nosotros necesitábamos de otro hombre que sea capaz de poder efectivamente darnos libertad y sacarnos de la circunstancia en la cual fuimos introducidos por el primer hombre. El segundo hombre tenía que hacer ese trabajo y nuestro Padre conocía claramente que iba a ser Jesucristo. Y Jesucristo iba a ser el vehículo por medio del cual nuestro Padre mismo iba a venir para poder tener una relación directa con nosotros y salvarnos y liberarnos y libertarnos. El trabajo de Dios ahora para todos y cada uno de nosotros es que efectivamente conozcamos esta libertad que Él nos ha dado en la medida de que vayamos conociendo a la persona que Él ha puesto en cada uno de nosotros, a su amado Hijo Jesucristo, el cual vive ya en nuestro espíritu. No olvidemos que inicialmente Adán pues perdió esta capacidad de comunicarse con Dios directamente por medio de su espíritu, pues su espíritu murió. El momento en que él decidió escuchar una voz extraña y distinta de la de su padre, él simple y sencillamente pues murió, es decir, la vida que Dios tenía preparado para él dejó de estar en él y eso hizo que el hombre pues ya no tenga la posibilidad y la capacidad de poder relacionarse con Dios conforme a lo que él había determinado, y ahora el hombre solamente podía tener sus cinco sentidos, es decir, todas las capacidades propias de su alma y de su cuerpo para poder relacionarse y entender todas las cosas de Dios, lo cual sabemos no alcanza y es imposible que nosotros podamos conocer a Dios con nuestra propia mente natural. Y es por esto que era absolutamente necesario que nuevamente tú y yo podamos volver a nacer o tener un espíritu vivo. Y de allí que efectivamente era necesario que otro hombre resuelva todo el problema que generó el primer hombre a todos y cada uno de nosotros, sus descendientes. Pero sin embargo, como nuestro Padre no tiene tiempo, él sabía que todo esto iba a acontecer, porque finalmente Cristo debe tener la preeminencia en todo. Ciertamente, él tenía que convertirse, y así estaba determinado, en el hombre perfecto, en el hombre que realmente sea quien lleve la imagen y semejanza de Dios. De allí que cuando Cristo vino a este mundo, Él fue el primer hombre sobre la tierra que realmente cumplió el propósito de Dios mismo, que el hombre sea imagen y semejanza de Dios. Y así fue como Cristo, ¿verdad?, nos comenzó a enseñar que todo lo que Él pensaba eran los pensamientos del Padre, que todo lo que Él hablaba eran las palabras del Padre, que todo lo que Él hacía no eran más que los hechos del Padre, ¿verdad?, expresándose y manifestándose a través de su propio cuerpo. Así Él dejó claro que Él no estaba nunca dispuesto a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. De hecho, cuando llegó al punto central de su venida, cuando estuvo muy cercano a la cruz y Él conocedor de todo lo que le iba a pasar como hombre y como Dios, pidió al Padre y le dijo: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa o este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí vemos a Cristo como hombre de alguna manera enfrentándose
a una situación desesperada, sabiendo que iba a tener que experimentar en su propio cuerpo todo el dolor y toda la angustia al que fue sometido, incluido la crucifixión en la cruz del Calvario y todo el doloroso proceso que eso significó para él. Pero sin embargo, él le dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ciertamente este es el propósito de Dios para todos y cada uno de nosotros ahora. Nos ha dado la vida de su Hijo para que la vida de su Hijo en nosotros sea la que efectivamente a Él le pueda agradar en todas las cosas. De allí que la Escritura nos dice claramente que la sangre y la carne no heredarán el reino de Dios. A veces nosotros estamos enfocados en querer ver que nuestro hombre natural, ¿verdad? Comience de alguna manera a experimentar o a recibir todos los beneficios que solamente le están otorgados a la vida de Cristo, a la vida del Hijo que ha puesto en nosotros y cada uno de nosotros. Y es por esto que desde ahora en adelante nuestro interés ya no es poner nuestra mirada en nuestra vieja humanidad, en nuestro viejo hombre, sino en la vida que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros, porque allí nosotros tenemos perfección, ahí nosotros somos plenos. Sabiendo que, por supuesto, estamos en un camino en el cual todavía todos nosotros somos capaces de fallarle a Dios, y de hecho le damos gracias a nuestro Padre que Él murió por todos y cada uno de nosotros, conociendo absolutamente toda nuestra vida de pecado, desde el principio hasta el final. Él no murió solamente por algunos pecados, Él murió por todos nuestros pecados, inclusive por aquellos que ni siquiera nosotros conocemos. Esa es la gracia que Dios derramó sobre todos y cada uno de nosotros. Pero ahora lo que resta para todos y cada uno de nosotros más bien es efectivamente el conocer y el aferrarnos a esta vida preciosa que el Señor ha preparado para que durante nuestra travesía de Adán a Cristo en este tiempo podamos ir conociendo todos los beneficios de esa vida y que podamos experimentar en todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? A este Hijo precioso, a esta vida maravillosa, a esta vida Zoe, la cual el Señor nos ha dado y nos ha hecho partícipes para que podamos agradarle a Dios en todo. No se trata de que nuestra carne agrade a Dios, sino se trata de que la vida que el Señor ha puesto en nosotros crezca y agrade a Dios. De ahí que nuestro mejor comportamiento, nuestra santidad perfecta, entre comillas, en nuestra carne, nuestro intentar de alguna manera hacerlo mejor para agradar al Señor no va a alcanzar, porque Él lo que está esperando dentro de todos y cada uno de nosotros es que nosotros demos fruto de Cristo, que nosotros expresemos y manifestemos la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Y esa vida evidentemente está disponible para todos nosotros en la medida en que echamos mano de la vida eterna. No nos confundamos muchas veces, ¿verdad? Que el tener de alguna manera una buena vida en nuestra carne pueda suplantar al hecho de la vida que el Señor quiere que se manifieste dentro de cada uno de nosotros, a saber, la vida de su amado Hijo Jesucristo. A veces nosotros podemos confundirnos, ¿verdad?, en esta circunstancia, porque comenzamos a entender que nuestra vida, nuestro comportamiento natural podría de alguna manera ser lo que Dios está esperando de nosotros. Y lo que Él está esperando de nosotros definitivamente es que la vida de Cristo se vaya arraigando. De ahí que a veces inclusive pues todavía el Señor ha permitido que nuestra carne siga viviendo en todos, porque más allá de lo que podamos creer, muchas veces nuestra carnalidad ayuda para que podamos entender que efectivamente la vida de Cristo en nosotros está tal vez muy lejos de lo que quisiésemos que esté,
¿verdad? Y efectivamente nos conmina y nos llama a aferrarnos a esta vida que el Señor ha puesto dentro de todos y cada uno de nosotros. No vaya a ser que en algún momento determinado, pues nosotros estemos satisfechos creyendo que ya somos perfectos y lo hayamos conseguido todo, pero sin embargo, como dice la Escritura, ¿no? Que el que crea estar firme, y eso está hablando efectivamente de verme a mí mismo como firme y no ver a Cristo dentro de mí, que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y mire que no caiga de la vida que es la que nos sostiene, mire que no caiga de la vida que es la que agrada a Dios dentro de todos y cada uno de nosotros. Hay unos versículos en el libro de Colosenses, capítulo 1, en donde él está hablando a los colosenses de cómo ellos, en el versículo 7, capítulo 1, cómo ellos han aprendido de Epafras, ¿verdad? Dice nuestro consiervo amado, quien es un fiel ministro de Cristo. O sea, ellos han aprendido de Epafras, ¿verdad? Esta vida, han sido puestos al tanto de esta vida que efectivamente el Señor nos ha dado a todos y cada uno de nosotros en Cristo. Y aquí habla la Escritura y el apóstol Pablo de que Epafras era un fiel ministro de Cristo. Fíjate que esto es muy importante, ¿no? Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Esto es primero importante, ¿no? Que tengamos en la cabeza, porque realmente de lo que se trata la vida cristiana no es más que la administración de Cristo, ninguna otra cosa más, ¿verdad? Él es un fiel ministro de Cristo, es decir, cualquier persona que realmente haya entendido y haya comprendido, ¿verdad? La propuesta de Dios para nosotros, la propuesta de Dios para nosotros siempre fue el ministrarnos la vida de Cristo, el ministrarnos a su Hijo Jesucristo. Y cualquiera que recibe la vida de Cristo se tiene que convertir en un fiel ministro de Cristo. Es decir, si nosotros no ministramos Cristo, somos capaces de poder ministrar buenos modales, buenas costumbres, somos capaces de poder ministrar, ser buenas personas, ser buenos padres, ser buenos hijos, ser obedientes, todo eso nosotros podemos intentar ministrar. Pero Epafras tenía algo claro. Él era un fiel ministro de Cristo. Él sabía que cuando la vida de Cristo se ministra dentro de todos y cada uno de nosotros, pues ya es todo lo que necesitamos. Si nosotros, desde la perspectiva de nuestra carne, nos sentimos incompletos, es porque efectivamente jamás en nuestra carne vamos a ser completos, porque la plenitud nuestra nos viene por la vida que Cristo ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Y de allí que nosotros debemos tener clara esta película. Primero, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy recibiendo como ministración de parte de los que escucho? Primero, para arrancar desde la propia escritura. Cuando yo vengo a la escritura me está ministrando a mí Cristo. La escritura me está ministrando a mí buen comportamiento. La escritura me está ministrando culpa, condenación. La escritura me está ministrando ¿qué cosa? Es decir, todo lo que la escritura realmente ministra en realidad es Cristo mismo. Cuando yo escucho una predicación, cuando alguien efectivamente da una charla, un sermón como el que estamos hablando, la pregunta es, ¿qué estoy recibiendo yo? ¿Estoy recibiendo efectivamente este conocimiento de Cristo o qué estoy recibiendo? De ahí que es muy importante que cuando nosotros escuchemos a cualquier persona, cuando vayamos a la escritura, cuando leamos un libro que tenga que ver con temas cristianos, siempre hagámonos esta pregunta. Esto que yo estoy escuchando, esto que estoy leyendo, esto que estoy viendo, ¿tiene como propósito ministrarme a Cristo o ministrarme filosofías?
ministrarme buenas conductas, ministrarme temas que tienen que ver efectivamente con el hombre adámico y, como dice la propia escritura, con los rudimentos del mundo. Y es maravilloso ver cómo el apóstol aquí pues recibe noticias de parte de Epafras, que fue y ministró a Cristo a los colosenses. En el versículo 8 dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es decir, esta ministración de Cristo, ¿verdad?, que tiene que ver con el Espíritu que el Señor alojó dentro de nosotros, porque no olvidemos que la Escritura nos dice que el Espíritu es del Señor. El Espíritu es del Señor. Es decir, el Señor está ahora en nosotros por el Espíritu Santo que está viviendo en nuestro propio espíritu, ¿verdad? Y nosotros tenemos por el Espíritu entrada, ¿verdad?, a todas estas cosas maravillosas que le pertenecen a Cristo. Para arrancar, primero el amor, porque no olvidemos que la Escritura nos dice que Dios es amor. Y cuando nosotros efectivamente recibimos la administración de Cristo, lo primero que vamos a recibir es el amor que Dios tiene para nosotros. Es el amor que es Dios para nosotros. Es el perdón que es Dios para nosotros. Es esta reconciliación que Cristo significa para nosotros. Es la paciencia que Cristo es para nosotros. Es decir, todo lo que significa o está envuelto dentro de esta palabra amor es lo primero que nosotros recibimos. Y cuando nosotros vamos conociendo y llenándonos del amor de Cristo dentro de nosotros, ¿verdad?, es evidente que en nuestra alma va a comenzar a haber una suerte de transformación, una suerte de construcción de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros, y el amor que ahora habita en nuestro corazón es el que nosotros vamos a poder compartir e impartir a los demás. Así que el amor, la vida de Cristo mismo dentro de cada uno de nosotros debe comenzar, ¿no es cierto?, a mostrarse, a verse, a declararse dentro de todos y cada uno de nosotros, que esto es importante. Y esto es lo que queremos justamente mirar el día de hoy, ¿sí? El versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. De ahí quiero yo, de alguna manera, tomar un poquito de tiempo para entender, desde el momento en que los apóstoles entendieron que los colosenses ya habían recibido la vida, ¿verdad?, por medio del hermano Epafras, y que efectivamente esa vida comenzaba en ellos a manifestarse a través de este amor precioso que el Señor tuvo para ellos y que se comienza a mostrar, ¿verdad?, en la congregación entre los hermanos. Ellos solamente tenían un fin en el corazón, y era pedir lo siguiente. Dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Fíjate qué temas son importantes para ellos de aquí en adelante. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No había nada más importante de aquí en adelante para los apóstoles que los que habían recibido, ¿verdad?, a Cristo, que los que habían recibido la ministración de Cristo, la ministración de su amor, ahora restaba que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, era importante que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Era importante que ahora, ¿verdad?, lo cual sigue siendo importante para nosotros, nuestro objetivo principal y central en nuestra relación con Cristo ahora es que efectivamente nosotros vayamos siendo llenos del conocimiento de su voluntad, ¿verdad? Y todos nosotros sabemos que la Escritura nos muestra y nos dice que la voluntad de Dios para todos y cada uno de nosotros es buena, es agradable
y es perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable, es perfecta. ¿Qué significa? Que la voluntad, que la hoja de ruta, que la planificación, que las metas y los objetivos que Dios tiene trazados para todos y cada uno de nosotros en Cristo son buenos, son agradables y son perfectos. Es decir, es un mejor cuadro, es una mejor visión, es un interés más alto que todo aquello que efectivamente tú puedas tener en tu corazón para ti mismo. Todo lo mejor que tú puedas esperar de parte de Dios en esta vida se queda absolutamente corto, ¿verdad? Con toda la perspectiva y la planificación que Dios tiene determinado para todos y cada uno de nosotros. De ahí que es importante que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y también la perspectiva del Señor nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y esto es un tema tocante a nuestra alma. La voluntad de Dios es que Cristo vaya ocupando todos los espacios de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Ahora, nosotros, el momento en que vamos tomando conciencia de esta circunstancia, ciertamente tenemos que decidir, ¿verdad?, cómo asirnos, cómo aferrarnos a esta vida que el Señor ha colocado en nuestro espíritu para que el Espíritu Santo siga formando a Cristo en nuestra alma. Ahora el propósito central de Dios es que nosotros conozcamos toda la realidad que está contenida en nuestro espíritu. Porque en esa realidad nosotros vamos a tener libertad. En esa libertad nosotros, en esa realidad nosotros vamos a encontrar la plenitud que Dios tiene determinado para nosotros en Cristo Jesús. En esa vida que está alojada en nuestro espíritu, está absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para poder vencer cualquier situación o cualquier circunstancia en este tiempo, y también para que esa vida preciosa nos acompañe por siempre, por la eternidad. De ahí que es tan importante para nosotros que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Lo que hemos estado hablando muchas veces, ¿no? A veces nosotros tenemos carencias, por supuesto, en nuestra propia carne, en nuestro propio hombre natural, y tal vez nosotros podríamos estar pidiendo a Dios que nos liberte de esto, que nos liberte del otro, que nos ayude en esto, que nos ayude en otro. Sí, Dios está interesado en todo aquello, pero la realidad es que todo el paquete entero de todo lo de todo lo que yo necesito antes de que se lo pida, el Señor, conociendo previamente mi vida y sabiendo que Cristo murió por todos mis pecados, por todas mis maldades, por todas mis injusticias, el Señor ya colocó en la vida de Cristo en mí todo lo que yo necesito para que efectivamente pueda encontrar la plenitud de quién soy yo ahora en Cristo Jesús. El Señor nos ha hecho participantes de la vida de Cristo. Ahora resta que la plenitud de Cristo comience a llenar nuestra propia vida. Y es por esto que tiene sentido el hecho de que el propósito central de Epafras, ¿cuál era? El ministrar a Cristo. Es por eso que tiene sentido para ti y para mí el que para que nosotros vayamos siendo completos, para que vayamos entendiendo y comprendiendo nuestra perfección, ciertamente nosotros, ¿verdad?, podamos vernos más claramente incluidos en la vida que Cristo ha puesto dentro de todos y cada uno de nosotros, la vida que Dios ha puesto dentro de todos y cada uno de nosotros, la cual es Cristo. Los apóstoles no estaban pidiendo por necesidades específicas de la iglesia, no estaban pidiendo por liberación de esta o de otra cosa, no estaban pidiendo por sanidad de la iglesia, no estaban pidiendo por provisión económica para la iglesia, no estaban hablando por sanidad para las almas de la iglesia.
esta oración del apóstol es la oración del Espíritu Santo para ti y para mí, y es lo único que tú y yo necesitamos pedir a nuestro Padre, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, todos los días, porque es lo que realmente necesitamos. ¿Qué? Necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, este conocimiento de su voluntad no viene a nuestra mente natural, porque si es que este conocimiento espiritual no se recibe en nuestro espíritu, ¿verdad? Esta sabiduría y esta inteligencia solamente, ¿verdad? Pueden ser encontradas y pueden hacer match o link con el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Por eso dice aquí la Escritura que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjate, la sabiduría y la inteligencia espiritual, la sabiduría y la inteligencia que ya están en nuestro espíritu, es decir, nuestro espíritu tiene una mente que es exactamente igual a la mente de Cristo. Nuestro espíritu tiene la mente de Cristo y en nuestro espíritu y en la mente de nuestro espíritu se aloja la sabiduría y la inteligencia espiritual. El Señor nos ha dado a nosotros esta sabiduría y esta inteligencia espiritual para que allí nosotros podamos primeramente ser llenos del conocimiento de su voluntad. Muchas veces nosotros, hermanos, escuchamos charlas como estas o prédicas y no entendemos de qué se trata, ¿verdad? Parece que estamos escuchando cosas fuera de tono o raras o que como que efectivamente nos despistan. Y claro, porque nuestra mente natural jamás va a poder comprender estas cosas. Nuestra mente natural necesita recibir la notificación, necesita ser notificada primero por la mente espiritual, que es la que puede recibir, ¿no es cierto?, efectivamente las revelaciones del Señor. Es decir, yo soy lleno del conocimiento de su voluntad, primeramente en el espíritu que el Señor ha puesto dentro de mí. Y es por eso tan importante, hermanos, el que nosotros estemos permanente y continuamente dando paso al espíritu. Sabemos que tenemos una carne que sigue siendo nuestra enemiga. Sabemos que tenemos una carne que o haciendo cosas buenas o haciendo cosas malas se opone a Dios. No es raro que nuestra carne se oponga a Dios. Más bien sería raro que nuestra carne no se oponga a Dios. Ciertamente muchos de nosotros queremos, ¿no es cierto?, que ya el Señor tome el control absoluto de nuestra carne. Y en un sentido, Él ya lo ha hecho. Pero nosotros estamos en un proceso en el cual requerimos todavía ir reconociendo áreas de nuestra vida en las cuales todavía nosotros necesitamos estar conscientes, ¿verdad?, de que efectivamente el Señor está esperando que nosotros le entreguemos, ¿no es cierto?, el gobierno de esas áreas para que podamos nosotros tener victoria. Y es por eso que muchas veces tal vez, ¿verdad?, vamos a experimentar en nuestro propio caminar derrotas de situaciones o circunstancias que evidentemente nos disgustan porque tienen que ver con espacio que va ganando nuestra carne o espacio que quiere recuperar nuestra carne, pero básicamente eso no significa que el Señor no esté en control. Significa que la manera y la forma como nosotros ahora vemos cualquier circunstancia o desliz de la carne no es desde la perspectiva de ser acusados o desde la perspectiva de ser condenados, porque ya el Señor Jesucristo pagó todos nuestros pecados y efectivamente murió por todas nuestras maldades. Pero sí es bien cierto que en aquellas áreas en donde nosotros aún tenemos áreas en las cuales efectivamente no necesariamente siempre podemos glorificar a Dios, pues es necesario que entendamos, que comprendamos estas áreas para que las pongamos a los pies del Señor y Él pueda gobernar sobre todos y cada uno de nosotros. De ahí que el Señor lo que quiere es que tú entiendas que cuando la carne o el pecado se quieren enseñorear en nosotros en alguna área de nuestra vida, no es más que algo que el Señor está permitiendo, ¿verdad? En donde nos está hablando al Espíritu y nos está diciendo,
que allí es donde el Señor requiere con más diligencia de nuestra parte que le entreguemos el gobierno de esa área de nuestra vida. Y efectivamente, en la medida en que nosotros vamos por el Espíritu recibiendo, ¿no es cierto? Y vamos siendo llenos del conocimiento de su voluntad en nuestra mente espiritual, a saber, la sabiduría y la inteligencia espiritual, va a tener un efecto muy importante en nuestra propia vida. Es decir, en la relación con Dios, nuestro caminar y nuestro agradar a Dios, ¿verdad? No tiene que ver con nuestro comportamiento, sino tiene que ver con el ejercicio del gobierno de Dios en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Fíjate, aquí la escritura nos dice en el versículo 10, como consecuencia de ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿qué va a pasar? Versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. El conocimiento de la voluntad del Señor en nuestro espíritu va a hacer que efectivamente esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento, esas riquezas de Cristo nos sean reveladas en el espíritu y efectivamente se conviertan en vida en nosotros y no sean notificadas al alma. Para que andéis. Porque finalmente este andéis, y de hecho la escritura nos dice primero andad en el espíritu, ¿no? El verdadero andar del hombre no tiene que ver con el alma y con el cuerpo. Ahora que nosotros tenemos a Cristo, nuestro verdadero andar arranca en el espíritu. Y por eso aquí la escritura habla que primero quien tiene que absorber, ¿no es cierto? Este conocimiento, esta llenura del conocimiento de su voluntad es nuestro espíritu, porque andad en el espíritu. Y la escritura nos dice que por decantación, ¿verdad? Nosotros no vamos a proveer para los deseos de la carne. Es decir, el gobierno de Dios arranca en nuestro espíritu como llenándonos del conocimiento de su voluntad. Ahora, este es un ejercicio espiritual que no tiene que ver con nuestra alma. Así como tú entiendes tu cuerpo cuando, por ejemplo, tienes frío, ¿qué sucede? Cuando tienes frío, inmediatamente tus sentidos te comunican algo a ti y tú vas a ver una colcha. Cuando tienes hambre, tus cinco sentidos te comunican a ti que tienes hambre. ¿Qué vas? Vas al refrigerador. Cuando tienes dolor en uno de tus miembros del cuerpo, ¿qué te dice efectivamente esto? Bueno, que tienes que de alguna manera buscar un remedio, buscar una cura. Es decir, tú puedes realmente entender los mensajes del cuerpo a través de estas señales. ¿Qué pasa con el alma? Pues lo mismo. Muchas veces nosotros nos sentimos tristes. ¿Qué es lo que hacemos? Intentamos buscar consuelo. Nos sentimos confundidos. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos consejo. Y cualquier cosa que nosotros podamos sentir en nuestra alma, ¿no? Inmediatamente nosotros recibimos el mensaje de que hay una falencia, de que hay una carencia, de que hay una necesidad. E inmediatamente nosotros respondemos en consecuencia. Pero también el espíritu, y ahí sí ya es más complicado, también el espíritu, al igual que el cuerpo y al igual que el alma, tiene sus propios órganos que nos avisan, que de alguna manera nos muestran que hay una necesidad. Y esto tiene que ver muchas veces con entender de dónde me vienen estas sensaciones internas. Por ejemplo, cuando yo me siento muy seguro, por ponerlo así, la pregunta es, ¿esa seguridad que yo estoy sintiendo en mi corazón viene de un hecho externo o viene de un hecho interior? Por ejemplo, resulta que los negocios van muy bien, la chequera funciona y estoy pasando por un tiempo de buenas relaciones en la familia, de buenas circunstancias, ¿verdad? Geográficas, históricas, lo que sea. Y yo me siento tranquilo, me siento seguro, me siento feliz. Muy bien, algo me está diciendo esa emoción.
Esa generación de seguridad me está viniendo por algo. Ahora, ¿qué tal si es que las cosas no están tan bien, pero sin embargo yo siento esa seguridad de paz, de tranquilidad? ¿De dónde me viene? Ahí es donde el espíritu efectivamente también nos comienza a dar señales. Porque si aparte de las difíciles circunstancias yo sigo teniendo paz en mi corazón, es evidente que esa no es una emoción que me viene del alma. Es evidente que esta es una emoción que me viene desde el espíritu. Es decir, si yo tengo paz en medio de la tormenta, allí es donde yo comienzo verdaderamente a entender y a comprender, ¿verdad? Que estoy siendo guiado por el espíritu. Y así, simplemente como por poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros sentimos en nuestro corazón, nos hemos levantado algún momento, algún día, ¿verdad? En donde hemos estado realmente en comunión con el Señor, vemos que efectivamente estamos recibiendo toda una suerte de revelación de las cosas que Él hace por nosotros, y resulta que hoy amanecí con un peso en el corazón. Hoy amanecí con un cierto sentimiento de temor, de angustia, de inseguridad. La pregunta es, ¿de dónde me viene eso? Estoy escuchando mis sentimientos que no se explican por qué razón yo estoy sintiendo esto, y de pronto comienza a haber dudas en mi corazón de que tal vez no estoy haciendo lo correcto, tal vez no estoy de alguna manera caminando como debería, no le estoy agradando a Dios. Y claro, nos damos cuenta que no necesariamente, ¿verdad? Si yo quiero ponerme a revisar algo de mí mismo, ¿verdad? No necesariamente eso que yo he hecho o he dejado de hacer es el causante del sentimiento, de la emoción que yo estoy sintiendo. Y en este sentido, ¿verdad? Yo me doy cuenta que efectivamente el enemigo es capaz de poner en mis emociones, y de ahí que es tan importante el que nosotros no nos dejemos llevar por las emociones, porque la escritura nos dice que engañoso y perverso es el corazón más que cualquier otra cosa. Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa, y perverso. Entonces nosotros no nos podemos dejar llevar por las emociones. Es decir, yo puedo mirar las emociones, pero cuando sé que efectivamente identifico que ese peso, que ese malestar emocional, ¿verdad? Está allí, pues vengo al Espíritu, vengo a hablar con el Señor, vengo a ponerme a cuentas con Él, vengo a obtener el oportuno socorro, y cuando me doy cuenta inmediatamente me viene la calma, me viene la paz y me viene la tranquilidad. Ahí vemos cómo nosotros ya de alguna manera comenzamos a entender estos mensajes que el Espíritu es capaz de podernos dar para que efectivamente nosotros vayamos obteniendo la libertad que el Señor desea dentro de cada uno de nosotros. La idea central que queremos nosotros trasladar ahora es que, de acuerdo con el versículo 10, aquí la escritura nos dice que para andar como es digno del Señor, que para agradarle en todo, que para llevar fruto en toda buena obra y para seguir creciendo en el conocimiento de Dios, tenemos que estar atados al versículo 9, cuando la escritura nos dice que tenemos que pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Es decir, mi caminar y mi andar tienen que ver directamente con el tamaño o con el nivel del conocimiento, de la sabiduría y de la inteligencia espiritual que están operando dentro de mi propia vida. Ese es el punto central. Es decir, mi caminar, mi agradar a Dios, mi andar digno de acuerdo con el Señor, mi llevar fruto, no tiene que ver, ¿verdad? Necesariamente con mi comportamiento. A veces eso puede ser engañoso. Tiene que ver directamente con, efectivamente, el ser lleno
del conocimiento de su voluntad en mi mente espiritual, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es por eso que los apóstoles estaban orando esto para la iglesia. Y a nosotros se nos tiene que descubrir lo mismo, es decir, ¿qué es lo que yo necesito para poder andar como es digno del Señor? Para agradarle en todo, para llevar fruto en toda buena obra. Pues lo que necesito es ser lleno del conocimiento de su voluntad. Ahora, esta llenura del conocimiento de su voluntad efectivamente tiene que ver con también, ¿verdad? El tiempo, la mirada, ¿verdad? Que nosotros estamos dando a las cosas espirituales. Y aquí lo hemos hablado permanente y continuamente. Hay muchas maneras en las cuales nosotros estamos en contacto con nuestro Padre. Es decir, nuestro Padre viene a ser como el cargador, por poner un mal ejemplo, al cual ahora todos tenemos acceso para tener nuestros aparatos electrónicos siempre con batería. Es decir, nosotros vamos con el teléfono y en el carro tenemos el enchufe. Vamos con el teléfono y en la oficina tenemos el enchufe. Vamos con el teléfono y, ¿verdad? En nuestra mesa de noche tenemos el enchufe. Es decir, el enchufe lo llevamos a todas partes. ¿Por qué? Porque si no está conectado en su momento el teléfono con ese enchufe al poder de la electricidad, entonces nunca vamos a poder tener el servicio. Es exactamente igual, ¿verdad? Lo que sucede en todos y cada uno de nosotros. Necesitamos estar permanente y continuamente conectados a nuestro Padre. Ahora, esa conexión, pues se produce a través de el tener un tiempo diario con el Señor para cargarme de Él, para que efectivamente el Espíritu que el Señor ha puesto en mí esté en comunión con su Espíritu, ¿verdad? Y a través de este canal nosotros podamos recibir la impartición de la vida del Señor. Primero, que nosotros podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad en nuestra mente, ¿verdad? Y que podamos efectivamente nosotros recibir esa sabiduría e inteligencia espiritual para que eso nos llene. Hemos hablado en las últimas semanas de esta palabra rema que es necesario que nosotros podamos recibir de parte del Señor. Muchos de nosotros cuando venimos a la Escritura, y que está bien por lo menos hacer esto, ¿no? Venimos y leemos la Escritura. Pero ahí lo que nosotros a lo mucho estamos recibiendo como sustancia es el logos de Dios. Es decir, es la palabra escrita. Pero la palabra escrita detrás tiene una palabra viva. El Señor Jesucristo lo dejó muy claro cuando habló a los fariseos y les dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, es decir, que cuando yo recibo la palabra del Señor en sustancia, yo estoy recibiendo espíritu e inmediatamente eso se tiene que convertir en vida. Y eso, hermanos, es algo que nosotros sí podemos dar testimonio cuando, por ejemplo, recibimos una palabra rema de parte de Dios, que inmediatamente vemos que toca y conmueve lo más profundo de nuestro corazón. Es una suerte de revelación que nosotros recibimos de parte de la palabra viva de Dios, que nos permite de alguna manera estar más cerca de la verdad, que nos permite de alguna manera descubrir cosas que antes no habíamos visto y que son cosas que normalmente van a traer mayor libertad, ¿verdad?, a nuestra vida y a nuestra relación con Dios. Es por eso, ¿verdad?, que necesitamos estar enchufados. Nosotros podemos hacerlo también a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de las charlas que nosotros manejamos, de escuchar sermones. Por eso es tan importante inclusive saber qué tipo de sermones vamos a escuchar, porque si es que en donde nosotros estamos escuchando no se nos ministra a Cristo, pero se nos ministra ánimo, se nos ministra ganas,
se nos ministra motivación, pues déjenme decirles que van a salir con ganas, van a salir motivados, van a salir eufóricos, pero que eso no va a tener ninguna connotación para la vida espiritual que nosotros tenemos. Porque aquí no se trata de que yo salga motivado, se trata de que la vida de Cristo siga haciendo su trabajo dentro de todos y cada uno de nosotros. Entonces, este enchufe permanente y continuo es el que nos va a permitir a nosotros ir creciendo en el conocimiento de su voluntad. El que nos va a permitir a nosotros, el que vayamos efectivamente nosotros recibiendo esta inteligencia y esta sabiduría espiritual. ¿Por qué? Porque en esa medida, esa vida que ya va creciendo y se va entendiendo, se va comprendiendo y se va revelando, tiene que ser impartida a nuestra alma. Otra vez, de lo que se trata aquí es que la misma vida de Cristo sea la que se exprese en nosotros. Es la vida de Cristo la que anda como es digno del Señor. Es la vida de Cristo en nosotros la que lo agrada en todo, ¿verdad? Es la vida de Cristo en nosotros la que lleva fruto en toda buena obra. Es la vida de Cristo y la mente de Cristo que crece en el conocimiento de Dios. Es la vida de Cristo que nos fortalece con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Es la vida de Cristo que trae a nosotros toda paciencia y toda longanimidad. Es la vida de Cristo que trae gozo, que trae gracias al Padre, ¿verdad? Es la vida de Cristo que reconoce que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Es la vida de Cristo, de acuerdo con el versículo 13, que aquí dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿En quién? En el Cristo, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjate cómo el impacto del versículo 9, que tiene que ver básicamente con el ser llenos del conocimiento de su voluntad, que es el punto central efectivamente de nuestra relación con el Señor. Hermanos, nuestra carne siempre va a estar allí, esperando el momento mientras estemos en este mundo. Y Satanás siempre va a intentar utilizar nuestra carne para desmotivarnos, para alejarnos de Dios. Pero sin embargo, nosotros no podemos caer en el error, quitar nuestra mirada del Espíritu para poner nuestra mirada en nuestras imperfecciones, en nuestras bajezas, en nuestra carnalidad. Porque Satanás busca que efectivamente nosotros nos desanimemos. Pero sin embargo, nuestro Padre busca que por medio de, a veces, nuestras propias experiencias carnales, entendamos que necesitamos ser más llenos del conocimiento de su voluntad. Y necesitamos efectivamente conocer más, ¿verdad?, del trabajo que el Señor ha hecho dentro de cada uno de nosotros para que esa obra se vaya expandiendo y esa obra se vaya ciertamente impartiendo a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestra alma. Fíjate el impacto del versículo 9. El impacto del versículo 9 nos lleva hasta el versículo 13, en el cual vemos, ¿verdad?, desde nuestra alma los efectos de la vida de Cristo siendo producidos dentro de todos y cada uno de nosotros. La Escritura nos dice, ¿verdad?, en el versículo 10, que así vamos a andar como es digno del Señor. Es decir, el andar como es digno del Señor no depende de nuestro comportamiento. Otra vez, no es nuestra buena carne haciendo buenas obras y de alguna manera agradando a los hombres. Nuestra carne que hace buenas obras puede agradar a los hombres, pero nunca va a agradar a Dios. Mientras que el conocimiento de la voluntad de Dios en nuestro espíritu, llenarnos de este conocimiento va a hacer que andemos. Es decir, ese conocimiento hace que la vida de Cristo se ponga a caminar, se haga efectiva dentro de todos y cada uno de nosotros. Hace que andemos como es digno del Señor. ¿Quién es el que realmente aquí está
saliendo a flote. ¿Quién es el que está agradando a Dios? Pues el único que agrada a Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Quién es el único que le puede agradar en todo a Dios? Pues su Hijo. Y ahora su Hijo ya está, ¿verdad? Produciéndose en nuestra alma. Ahora su Hijo ya está construyéndose, está formándose dentro de todos y cada uno de nosotros. Ahora la mente de Cristo está formándose en nosotros. Ahora las emociones de Cristo se están formando en nosotros. Ahora los deseos de Cristo se están formando en nosotros. Ahora la voluntad de Cristo se está formando en nosotros. Esta es la libertad que tú y yo necesitamos. No podemos nosotros quedarnos simple y sencillamente enfocándonos en seguir viendo nuestras debilidades humanas, sino que tenemos que ver el poder que el Señor ha colocado en nuestro espíritu para traer a nuestra alma y para que en nuestra alma el andar de Cristo comience a ser el que efectivamente nosotros experimentemos el poder de la vida resucitada de Cristo viviendo dentro de todos y cada uno de nosotros. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, replicando en nuestra alma la vida de Cristo. Es decir, produciéndose en nuestra alma la vida de Cristo. Esa vida produce un andar digno, produce un agradarle en todo, produce un llevar fruto en toda buena obra, produce el seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y vea lo que dice el versículo 11. El versículo 11 también nos muestra cómo esa vida nos permite el ser fortalecidos con todo poder. Todo poder, el todo poder que viene del Todopoderoso, el todo poder que nos viene desde el Espíritu. Esa vida permite que efectivamente nosotros seamos fortalecidos. ¿Dónde? En nuestro hombre interior, pero nuestra alma recibiendo los beneficios del hombre interior. El alma fue creada para recibir los beneficios de Cristo. El alma fue creada para ser la esposa de Cristo. El alma fue creada para ser gobernada por Cristo en su mente, emociones y voluntad. Si algo necesitamos nosotros es que Cristo efectivamente nos sea impartido, ya no solamente en nuestro espíritu, porque ahí recibimos nosotros la revelación y esta palabra rema maravillosa, sino también que ese poder, esa gracia de Dios efectivamente sea impartida y sea traída hacia nuestra alma, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria. Es decir, nosotros fíjate cómo echamos mano de la vida eterna. Así es como echamos mano de las buenas cosas que Dios ha puesto en nosotros. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Aquí vemos cómo este poder de la vida de Cristo, ¿verdad? Se comienza a mostrar en un carácter nuevo en nosotros, en un carácter que es paciente, en un carácter que tiene longanimidad. El versículo 12 nos dice, en un carácter que tiene gozo, en un carácter que es permanente y completamente agradecido al Padre, en un carácter que reconoce en su mente natural que nosotros hemos sido hechos aptos para participar de la herencia de Cristo juntamente con todos nuestros hermanos. Es decir, el Señor muestra su poder, no a través simple y necesariamente de milagros que a veces nosotros somos los que de alguna manera estamos esperando que el Señor haga, que también nos hace. Pero el Señor muestra su poder en nosotros primero a través de nuestro carácter. Es decir, la formación de nuestro carácter, la formación de la persona de Cristo dentro de cada uno de nosotros, la formación, ¿verdad?, de ese gozo, de esas acciones de gracias, de ese amor, de esa paz, de esa paciencia, de esa benignidad, de esa bondad, de esa fe, de esa mansedumbre, de esa templanza, de ese dominio propio. Esa persona es la que tiene que seguir formada en nosotros. Hermanos, este es el trabajo que el Señor está haciendo dentro de todos y cada uno de nosotros. Esta es la obra que el Señor tiene dispuesta ahora para todos y cada uno de nosotros. Realmente tenemos un problema porque nuestra alma
la dureza de nuestra alma, es decir, nuestra vida adámica, nuestra vida natural, no permite que de alguna manera fluya la vida que el Señor ha puesto en nuestro espíritu. Mira, como una semilla, ¿no? Una semilla contiene dentro de ella todos los frutos de esa semilla. Una semilla de mangos, una pepa de mango, una semilla de mango. Tiene dentro de ella toda la vida del mango, toda la naturaleza del mango, todos los nutrientes del mango, a pesar de que si yo veo la pepa, evidentemente yo sé que esa pepa potencialmente contiene toda la vida natural, toda la inteligencia y toda la sabiduría de esa vida del mango, del árbol de mango. Pero es evidente que esa pepa, ¿no es cierto?, que contiene la vida que está dentro, esa cáscara que está alrededor, tiene que ser realmente partida. Esto tiene que ver muchas veces con nuestra propia alma. Es decir, nuestra alma es tan dura porque efectivamente el espíritu está viviendo y morando dentro de nosotros y la vida no se puede pronunciar o la vida no se puede mostrar porque nuestra alma, el corazón de nuestra alma es tan duro que no permite que efectivamente esa vida se muestre. Así como recordarán ustedes el famoso frasco de alabastro, para que salga ese perfume maravilloso, la mujer tuvo que romper el frasco. Pues a veces nuestra alma tiene que ser rota. A veces nuestra alma con las crisis efectivamente tiene que dar espacio a romperse, a destruirse, para que efectivamente la vida de Cristo, que está ya dentro de nosotros, comience a darse paso. Y por eso es que esa vida, esa personalidad de Cristo tiene que hacerse en nosotros real y en esa misma medida vamos a nosotros experimentar la vida de Cristo que ha puesto dentro de todos y cada uno de nosotros. Él nos ha librado, dice la Escritura, de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, ahora nosotros podemos ser realmente gobernados por su amado Hijo Jesucristo. Esto es lo que significa. Ya nosotros no tenemos que ser gobernados por Satanás, por nuestros deseos carnales, por nuestra mente natural, por nuestras emociones o por nuestra propia voluntad. Ahora nosotros, ya que estamos en el reino de su amado Hijo, podemos ser gobernados por Cristo, porque ya el gobierno de Cristo está en nuestro espíritu, esperando que nosotros voluntariamente cada día vengamos a Él para que ese gobierno efectivamente sea una realidad dentro de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, como Epafras, no olvidemos que si algo nosotros necesitamos es que Cristo nos siga siendo ministrado. No buenas costumbres, no religión, no doctrina, sino la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Esa vida tiene que efectivamente seguir siendo impartida. Falta muchísimo en muchos de nosotros todavía, seguro que sí. Pero como nosotros sabemos que el que comenzó la buena obra también la va a terminar de acuerdo con su promesa, pues nosotros ya nos asimos como el apóstol Pablo o nos aferramos a aquello para lo cual nosotros fuimos ya conseguidos por Cristo. Nosotros fuimos conseguidos para que seamos también igual que Él, imagen y semejanza de Dios, para que seamos recipientes del Señor, para que seamos la casa espiritual de Cristo, para que expresemos y manifestamos todo lo que Cristo es. Así como Dios manifestó a través de su amado Hijo Jesucristo como su casa espiritual todo lo que Él era, ahora sí el Padre y el Hijo están viviendo en nuestro espíritu para que nosotros también podamos expresar y manifestar todo lo que Cristo es. ¿Cómo vamos a agradar a Dios en nuestra vida? Siendo llenos del conocimiento de su voluntad. Cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Pongamos nuestra mirada en Cristo, nuestra mente en Él, y oremos al Señor permanente y continuamente, no porque resuelva nuestros problemas simplemente, no porque nos esté proviendo para nuestras necesidades económicas, financieras, de salud, de familia, lo que sea, sino para que seamos llenos, ¿verdad?, del conocimiento de su voluntad, la cual es buena, es agradable y perfecta,
¿verdad? Y que podamos efectivamente recibir todo este conocimiento en nuestro hombre espiritual, en nuestra mente espiritual, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que una vez que nosotros en nuestro espíritu recibamos esta realidad de la vida de Cristo, demos paso a que pueda ser impartida a nuestra alma, de tal manera de que nuestra alma sea gobernada por el Espíritu. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.